Buenos días, iglesia. Vamos a continuar con esta serie de la restauración familiar. Y este ya es el tema número 3. Y es un devocional, es una manera de reflexionar en cuanto al trato de nuestras vidas y la administración que necesitamos recibir en esta área, que es muy importante. Entonces, estos temas de la restauración familiar, pues nunca han pasado de moda, mucho menos en estos tiempos, confinamientos que estamos viviendo, donde los ánimos, el carácter, siempre sale a flote. Entonces, es algo que la iglesia debe de estar también mirando, que es una señal que antes de la venida del día del Señor, día grande y temeroso del gran día de Jehová. Entonces es una de las señales que también la iglesia debe de estar mirando. Por eso es importante saber de que estamos en el tiempo donde Dios va a seguir tratando con las familias, porque es algo tan importante que el Señor dijo que iba a ser antes de que llegue el día de Jehová grande y terrible. Entonces es algo que nosotros necesitamos estar atentos y pues con la convicción de recibir lo que Dios vaya a hacer en nuestras familias y cómo nos vaya a utilizar para alcanzar a nuestras familias. Ahora, siendo el punto número 3, que encontramos la palabra familia, que ya hemos mirado las otras dos, en Génesis capítulo 37, verso 2, pues esta es la historia, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Bueno, aquí ya encontramos, esta es la tercera parte en la Biblia donde se encuentra la tercera palabra para familia, que sabemos bien que en la Biblia se encuentran 12 palabras en el Antiguo Testamento, 12 palabras para familia, y cada una de ellas tiene un sentido diferente. Entonces en esta tercera palabra que para familia, ya nos empieza a dar un panorama de conflicto familiar, porque aunque en ese tiempo se daba de que los hombres podrían tener 2 o más mujeres, eso crea un conflicto familiar muy fuerte, porque estamos hablando de hermanastros, estamos hablando de caracteres en mujeres diferentes en el trato, y eso es precisamente a lo que se refiere esta palabra, en las diferencias familiares. Entonces miramos que aquí la palabra familia que se menciona es la palabra del hebreo del diccionario Strong 8435, que es Toleda, es la palabra que se utiliza aquí para familia, cuando habla, repito, esta es la historia de la familia de Jacob. Tiene un sentido, esta palabra familia, de la historia, del orden. Entonces por eso se le da esta palabra a la palabra familia, Toleda, solo en plural, que significa descendencia, familia, que es figurativamente historia o linaje, nacimiento, orden, origen. Entonces nos empezamos a dar cuenta que una de las razones de por qué las familias están tiradas hacia abajo, en pedazos, derrotadas y trastornadas, es por el desorden familiar. Es que hay un desorden, que no están dirigidas, acomodadas o acimentadas correctamente, y de repente miramos este conflicto por el desorden en las familias. Por eso es que es importante cómo comienza esta historia, donde habla de esta familia. Dice, esta es la historia, o este es el orden, o esta es la descendencia, esta es la historia de la familia,
el orden de Jacob. Entonces, pero nosotros conocemos, a los que leemos la Biblia, los que hemos estudiado esta historia, pues es muy conocida, porque en el verso 3 nos habla de un problema que estaba ahí. Y el problema que estaba ahí era el que y amaba Israel, ¿okay? O sea, Jacob, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces el desorden familiar que existe en muchos hogares es por las preferencias. Empieza a haber preferencias entre hermanos, ¿okay? Empieza a haber preferencias por causa de los padres y empezamos a recargarnos y a ser más dadivosos o con mayor reconocimiento a unos que otros. En este caso, dice que le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, dentro de la historia, una túnica de muchos colores, por ser una túnica especial, entonces claro que era una señal de preferencia de Jacob, cosa que a los hermanos de José empezaron a resentir. Y eso es lo que empieza a surgir cuando hay un desorden familiar, que de repente nos empezamos a dar cuenta que alguien, alguno de los padres sobre todo, empieza a inclinarse más hacia uno de los hijos y empieza a crear un resentimiento. Empezamos a ver resentimientos dentro de la casa, resentimientos a veces entre los mismos padres, cuando un padre le reclama al otro por las preferencias a alguno de sus hijos, y esto empieza a traer resentimientos en el hogar, ¿okay? Donde pues se pueden convertir a veces en reproches, en odios, en culpabilidades. Entonces, cuando hablamos del orden familiar, cuando hablamos de un orden, bueno, un orden es la colocación de un conjunto de cosas asignadas a cada una un lugar o posición determinado. Entonces, cada quien no es muchas veces que se tenga preferencia, sino que muchas veces cada uno tiene su lugar, tiene su posición, y se les da un trato por igual, claro, poniendo a cada quien en su lugar, como a veces son hijos mayores, los hijos más pequeños, de que no reciban abuso los más chicos, o que los más grandes pues se les dé el respeto, el punto de vista, pero cuando empieza a haber un desorden es cuando se empieza a inclinar el corazón de algunos de los padres o de los dos hacia la preferencia de uno de ellos. Entonces, qué terrible es cuando la familia pues se empiezan a dar este tipo de preferencias, porque empiezan a brotar muchos resentimientos. Y dice que le hizo una túnica de diversos colores, pues empezando a ser notorio, ¿no?, la diferencia. Entonces un comentario de esto dice que sugiere una túnica, dice, ornamentada, o sea, como la que usan, dice, las personas de la realeza. Entonces empezamos a darnos cuenta del sentido de esta túnica, el sentido de esta túnica, que era un sentido que era para ser usada por la realeza. Quiere decir que José empezó a ser subido a un nivel delante de sus hermanos que no le correspondía por la preferencia de su padre. Entonces eso es lo que muchas veces hacen algunos de los padres, o a veces los dos padres de familia. Esta túnica de colores era en su contenido simbólico, era tener al rey de la casa, ¿no?, al preferido de la casa, y ponerlo en una posición pues preferencial. Entonces todos usaban túnicas en su tiempo, era normal, todos usaban túnicas, pero había una túnica que hacía la diferencia, era en comprar una túnica en fábricas distinguidas, o era comprarla o elaborarla de un material muy, muy diferente y con mejor material que las otras. Entonces, el que le regalaran o le hicieran una así a su hijo, a José, pues fue
demostración del favoritismo de Jacob hacia él. Y esto agravó las relaciones que de por sí ya existían, que había entre José y sus hermanos. O sea, de por sí ya había una relación, porque acuérdense que tenía dos mujeres, entonces ya había diferencias entre hermanos y también había cualidades. José no lo mandaban a hacer labores tan rudas, tan difíciles como a sus hermanos. Entonces ya de por sí había un roce familiar, era el más chico, pero se agravó más esta relación, entre José y sus hermanos. Quizás los padres no puedan cambiar sus sentimientos hacia un hijo. Quizás los padres no puedan cambiar ese corazón o inclinación hacia uno de los hijos, sobre todo cuando empiezan a considerarlos predilectos, pero pueden cambiar la forma en que tratan a los demás. Entonces, sí, quizás alguno de los hijos sea más considerado, sea más preferido, pero debe de tener cuidado los padres en su actitud, también hacia los demás de sus hijos, porque esto crea conflicto y desórdenes familiares. Entonces, la preferencia destapan celos, odios, rencores, divisiones, desórdenes entre los hermanos. Entonces encontramos muchos conflictos, encontramos mucho problema en el hogar y muchas familias así son construidas, son levantadas y por eso es de que no prosperan, son derribadas y crean un tremendo conflicto. ¿Por qué? Porque a unos se les da más libertad que a otros, se les consiente más que a otros y esto pues crea lo que es los celos, el odio, el rencor, las divisiones, y es algo terrible. En el verso 4 nos da a entender que todo esto, dice que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Siempre era atacar, siempre era insultar, siempre era menospreciar, siempre era hacerlo sentir mal. Entonces esto crea un ambiente familiar muy caótico. Entonces los hermanos de José ya estaban enojados porque existía la posibilidad de que su hermano menor quedara de jefe de ellos. Esto es algo interesante, porque a pesar de que Jacob tenía dos mujeres, en este caso registradas aquí, por tradición, por costumbre cultural, siempre el mayor, el primogénito, era el que continuaba con el linaje del padre, era el que continuaba con la herencia, con el apellido, digamos, con el florecer, el prosperar a la familia, siempre era el primogénito. Pero aquí estamos hablando del más pequeño. Y en el trato que se le estaba dando, llegaron sus hermanos a pensar de que lo podrían poner a él como jefe de todos ellos. Entonces era algo terrible, por eso es que lo aborrecían y no le hablaban pacíficamente porque lo estaban poniendo en una posición que no le pertenecía culturalmente. Entonces luego José encendió más el fuego con su actitud inmadura y sus alardes, porque encontramos ahora a un José que empezó a ser maltratado o mal disciplinado, mal, digamos, cultivado, ordenado por su padre, de tal manera que se elevó, se enalteció, se enorgulleció, se sintió orgulloso, se sintió altanero, de tal manera que José reportaba a su padre el mal comportamiento de sus hermanos. Entonces esto creaba a un carácter muy inadecuado en José. Entonces, ¿cuántas veces hay padres de familia que en casa tienen a una persona, a uno de sus hijos, caprichudo, ¿sí? Lleno de problemas, que de repente su comportamiento quiere ser el exclusivo, quiere ser el más por encima aún de alguno de sus padres o los dos de los de casa? ¿Por qué? Porque lo acostumbraron mal. Entonces esto crea un desorden, esto crea un conflicto, que sus hermanos empiezan a tenerle un resentimiento, y dice la escritura que le aborrecían aún todavía más. Entonces
nadie aguanta a este tipo de carácter. Nadie aguanta a un tipo de persona fanfarrón, orgulloso, altivo, ¿okay? Que siempre está echando de cabeza a los demás, que sabe bien que sus padres no le va a llamar la atención, que le permiten hacer un sinfín de cosas en su propia casa. Entonces todo provocado por el desorden familiar. Entonces Jacob como padre de José ya había experimentado el desorden familiar y sus consecuencias por causa de las preferencias. O sea, Jacob, su padre de José, él ya sabía lo que era un desorden familiar por estas razones, porque acuérdense de que había una preferencia entre Jacob y su hermano Esaú, donde Esaú era el preferido de su padre y donde él, Jacob, era el preferido de su madre. Entonces había un desorden, ¿ok? Había un desorden ahí ya en su propia familia y se repite, otra vez se está repitiendo en su propia casa de Jacob, donde dice la Biblia en Génesis 25, 28, donde dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces culturalmente, con experiencia, Jacob sabía de lo horrible que era vivir en este ambiente, pero lo estaba repitiendo en su propia casa. Entonces muchas veces estas culturas se repiten cuando nosotros tenemos esa experiencia, ¿okay? Y de ahora como padres de repente la estamos viendo manifestada en nuestra propia casa, ¿okay? Entonces Jacob engañó a su propio padre, ¿okay? Por consejo de su madre, y su hermano lo deseó matarlo. Esaú deseó matar a su propio hermano, a Jacob, quien ahora es el padre de José, y Jacob tuvo que huir. Entonces nos damos cuenta pues que se está repitiendo el desorden familiar que había habido en sus propios padres, en su casa, y ahora como padre, ahora Jacob está repitiendo la historia en este desorden. Entonces este tipo de ambiente se repite, son como maldiciones generacionales que se empiezan a dar en los hogares. Entonces sus molestos hermanos de José, dice más adelante que lo vendieron a él como esclavo para deshacerse de él, pero todo empezó por el desorden. Entonces muchas veces hay hermanos que menosprecian, que se levantan en contra de sus propios hermanos, pero por el desorden que hubo en la familia, ¿okay? Por el desorden que hubo por causa muchas veces de los mismos padres. Entonces en Mateo 12:25 encontramos aquí una palabra donde dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. O sea, cuando hay divisiones dentro de la casa, viene un asolamiento. Y toda ciudad o casa, por eso es que el Señor menciona casa, o sea, familia, dividida contra sí mismo, no permanecerá. Entonces, el Señor está explicando que esto puede suceder tanto en un gobierno secular, ¿ok? Pero también esto sucede dentro de una casa. Entonces, es algo interesante aprender. En primer lugar, dice toda casa, ¿ok? Ciudad o casa. Él menciona casa dividida contra sí mismo. Cuando habla de casa, está hablando la palabra del griego oikia. Esta palabra implica familia, especialmente doméstica, morada o casa. Entonces, habla cuando hay una división dentro de casa. Y la división dentro de casa no es por muchas veces conflictos, por las diferencias de pensamientos o de carácter. A veces las divisiones comienzan porque hay un desorden familiar, porque hay preferencias, en este caso hay preferencias en alguno de los hijos. Entonces dice que lo que va a acontecer, que va a traer división, que es la palabra merizo, que significa espartir, desunir, diferir, haber diferencias, dividir. Entonces, toda familia partida, destruida contra sí misma, es lo que el Señor está diciendo. Entonces, toda familia partida, desunida contra sí misma, ¿ok? Esto es lo que va a causar, y lo que va a causar es que no va a prevalecer. No va a poder hacerle frente a los problemas que se avecinan. No va a poderle hacer frente a las situaciones que surgen en la vida. Entonces, si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos,
esa familia va a ser destruida. Entonces, no hay ciudad o familia que pueda durar con luchas internas. Entonces, no podemos nosotros mantener una familia estable cuando dentro de ella hay luchas internas. Es algo que debemos entender. Entonces, ¿qué es lo que va a venir? Lo que va a venir es un asolamiento. Esa asolada no permanecerá. Entonces, la palabra asolado es la palabra eremó. Esta significa desperdiciar, literalmente o figurativamente, asolar, consumir, desolar. ¿Eso qué significa? Pues que las familias están tiradas hacia abajo, en pedazos, derrotadas, trastornadas, y es por el desorden familiar. Y el desorden familiar comenzó, en este caso, por las preferencias, porque empezó a haber preferencias, ¿ok?, de los padres hacia sus hijos o a uno de sus hijos. Entonces necesitamos que Dios envíe un Elías que una a la familia. Necesitamos una porción de fortaleza, necesitamos una porción de Dios de poder para traer orden a nuestras familias y tener tener un altar donde se pueda descender el fuego de la presencia de Dios. Entonces hay que arreglar este asunto, hay que tratar este problema. Entonces, por causa del desorden, la presencia de Dios se extingue. Por causa del desorden familiar, que es el tema que estamos reflexionando, la presencia de Dios se va. Dios no puede habitar donde hay desorden. Eso lo podemos conocer o contemplar desde un principio de la creación, donde el Señor nos habla en Génesis capítulo 1 y nos empieza a decir en el principio, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nos damos cuenta de que había un desorden ahí, estaba un caos terrible al principio. Entonces, que ahí estaba el Espíritu de Dios, pero dice que el Espíritu de Dios se movía, no era estable. Entonces una familia puede tener manifestaciones del Espíritu Santo, más el Espíritu Santo no puede posar, no puede reposar, no puede venir en estabilizar una presencia en un lugar, hasta que el Señor empezó a ordenar las cosas. Cuando Dios empezó a ordenar las cosas, ¿okay?, y empezó a ordenar y a separar el agua de la tierra, la luz, las estrellas, el sol, y todo lo ordenó, todos los animales, las aves del cielo, los árboles, toda especie. Dice la Biblia que entonces vino un reposo y Dios reposó de la obra de sus manos. Entonces ya vino un asentamiento. Entonces, pero primeramente tuvo que haber un orden del desorden. Entonces muchas familias se quedan en desorden porque de repente viene una presencia de Dios, de repente pueden experimentar algo de Dios, pero no es algo permanente. ¿Por qué? Porque no hay un orden. Entonces hay que ordenar, nosotros como padres y también los hijos cuando ya estamos grandes, considerar de que hay que ordenar la familia, y entonces hay que ordenar las preferencias, ¿ok? Y que los padres tengamos la madurez, porque quizás tuvimos la experiencia en el pasado como padres de familia, pues que no afecte nuestro estado presente ahora en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Entonces, este es el punto de reflexión, este es el tema que quiero compartir y dejar, ¿okay?, para mirar este asunto y que Dios bendiga a nuestra familia. Recuerde que hay una porción de fortaleza, recuerde que hay una porción de poder para nosotros tener la capacidad de ordenar nuestra familia. En esta mañana de reflexión, pues espero que Dios le bendiga, le ayude y en este, digamos, devocional, reflexión, pues que lo pongamos por obra, si es que lo necesitamos, y si no, hay que cuidarnos de que no suceda, y también compartirlo con alguien, tener una palabra para alguna familia, algún problema que estén necesitando, o estén pasando, perdón, que estén pasando, un problema que estén pasando referente a esto. Bueno, Dios me le bendiga. Esta es la tercera parte, ya viene
la cuarta parte de este mismo tema de reflexión de la restauración familiar y tocando cada uno de los puntos que la Biblia nos habla acerca de la familia para tratar. Amén. Pues Dios me le bendiga. Bendiciones.